Clics de Marketing Online, episodio 100. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 100 del viernes 15 de febrero de 2019, programa en el que cumplimos 100 episodios del podcast. Madre mía, si parece que fue ayer cuando lancé el primer episodio, allá por el 1 de octubre, y 4 meses y medio después ya llevamos 100 episodios juntos. Así que hoy, para celebrarlo, vamos a hacer un episodio un poquito diferente, en el que te voy a explicar cómo hago este podcast cada día y cómo llegar a 100 episodios sin morir en el intento. Así que, comenzamos. Bien, lo primero que quiero hablarte hoy sobre el podcast son las ventajas de utilizar este formato, este canal para comunicar con tu audiencia, con tu comunidad. Al final, el podcast es un formato que tiene un potencial brutal en España porque está teniendo un crecimiento a pasos agigantados. Además, es un soporte que a ti como usuario, que te pasará como a mí cuando escuchas podcast, te permite consumir el contenido en cualquier momento. Da igual que estés pasando la aspiradora, sacando a pasear al perro, haciendo otra cosa, conducir, etcétera. Por lo tanto, es una forma de comunicar, de generar contenido muy distinta a los contenidos del blog o de los tutoriales que realizo también habitualmente. También es una forma mucho más rápida, o en estos 4 meses y medio me he dado cuenta que es una forma mucho más rápida de crear contenidos, incluso que los contenidos del blog, aunque pueda parecer lo contrario. Eso sí, cuando asimilas todo el proceso que tienes que hacer y lo automatizas o lo interiorizas dentro de ti. Para mí ahora mismo sí que es más rápido generar un episodio del podcast que generar una publicación del blog, sobre todo cuando son tutoriales que tienes que generar pantallazos, etcétera. Además, otra de las ventajas del podcast es que se parece mucho a cuando estoy dando clase con mis alumnos. Es decir, cuando yo grabo cada día un episodio de este podcast, es una mini clase que muchas veces son contenidos que yo explico a mis alumnos en marketing online. Entonces, es una forma muy sencilla para mí de crear contenidos o de comunicar contenidos, aunque sí que es verdad que en este podcast intento ser un poquito más formal o menos gamberro que cuando estoy en clase con mis alumnos. Y por último, una de las últimas ventajas es que no he notado ningún tipo de canibalización entre los distintos soportes que utilizo para distribuir este podcast. Como ya sabes, este podcast está presente en iTunes, en iVoox, en Spotify y en Google Podcast, y también se publica en YouTube cada día. Entonces no he notado ningún tipo de canibalización entre los distintos soportes, porque el usuario que es habitual de iTunes no va a utilizar iVoox, al igual que el usuario que es habitual de iVoox no va a utilizar la plataforma de iTunes. Sí que es verdad que hay gente que utiliza algún podcatcher, como puede ser Pocket Cast, como puede ser Overcast, pero en líneas generales no he visto grandes flujos de gente que pase de una plataforma a otra, sino que más o menos se mantienen estables y con un crecimiento más o menos por igual en todos los soportes. Bien, hemos visto ventajas, ahora vamos a ver desventajas. La primera, lógicamente, es la complejidad técnica. Grabar un podcast es un poquito más complicado que hacer un post en el blog. Tienes que grabar, tienes que editar el sonido, tienes que hacer una serie de pasos que vamos a ver a continuación, o al menos vamos a ver cómo lo hago yo cada día. Pero es fácilmente superable cuando te acostumbras. Al final es un proceso súper mecánico, ¿vale? Quizá la única parte que cambia cada día es la parte de la grabación, porque es un contenido distinto, pero el proceso que viene después es absolutamente mecánico y se puede hacer cada vez más rápido. Otra de las desventajas es que tienes que aprender a respirar. A mí me ha costado muchos episodios aprender a respirar y que no se noten tantos mis respiraciones sobre el micro. Y la última desventaja, que no es tanto desventaja sino recomendación, es encontrar tu momento para grabar. Al final tienes que buscar un momento del día, sobre todo si es un podcast diario, no tanto como en Homo Autónomo, que es un podcast semanal, que al final es mucho más fácil, aunque sea una grabación más larga, así que es un momento puntual a la semana. En un podcast diario tienes que meterlo dentro de tu rutina diaria y por lo tanto tienes que buscar tu momento para grabar. En un momento empecé por las mañanas, súper pronto, y me di cuenta que ni mi cabeza ni mi voz estaba preparada para grabar este podcast. Así que ahora, después de 100 episodios, he encontrado mi momento, que es entre el hueco que tengo para comer, de 3 a 4, es cuando grabo este podcast, porque tengo silencio en casa, no hay ningún ruido que me moleste y además mi voz está preparada para poder grabar y no tengo ningún problema con la garganta ni con la voz. Entonces cada uno tiene que buscar su momento para grabar el podcast. Bien, una vez que hemos visto esas ventajas o desventajas que genera este formato, vamos a ver cómo grabo yo el podcast. Lo primero que necesitas para grabarte tu propio podcast es un calendario editorial.
Calendario editorial básicamente porque necesitas un orden, necesitas saber qué vas a grabar cada día. Es imposible seguir este ritmo de un episodio diario, por ejemplo, sin que tengas establecido o preestablecido qué vas a hablar cada día. Necesitas tener definidas los bloques temáticos, necesitas tener definidos cada uno de los episodios, más o menos la idea de cada episodio, pero necesitas tener un poco de orden, no puedes ir a salto de mata porque entonces sí que sería un poco locura. Yo lo he repartido de la siguiente forma. Creé en su momento 5 categorías o 5 grandes temáticas sobre las que luego desarrollé grandes bloques temáticos, es decir, series de 10 episodios que al final están relacionados. Si te das cuenta, en estos 100 episodios hemos hablado de creación de contenidos, de finanzas para emprendedores, hemos hablado de SEO, de posicionamiento orgánico, también hemos hablado de tips para la organización empresarial y también hemos visto tanto el lienzo del modelo de negocio como el lienzo de la propuesta de valor, toda esa parte de modelos de negocio. Como ves, son 5 grandes bloques, 5 grandes categorías, aunque también insertamos en Navidades esa edición navideña, un poquito más corta, con una temática sobre herramientas, trucos o aplicaciones que yo uso también en mi día a día para romper un poco y hacer algo especial en Navidades, que seguramente lo repita o bien en vacaciones en verano o en estas épocas que también, pues lógicamente vosotros tampoco tenéis el mismo tiempo, la misma disposición, o uno no está en la misma disposición de asumir este contenido más técnico. Otra recomendación para grabar el podcast es tener un buffer de episodios, ¿vale? Al final, ese buffer no es más que tener algún episodio grabado ya previamente con algún tema que no vaya ligado a la actualidad o que puedas insertar en cualquier momento para los por si acaso pasa algo, por si acaso un día te pones malo, por si acaso algún día tienes un viaje, tienes algo inesperado, pues que puedas solventar ese hueco fácilmente. De hecho, ha habido estas semanas de atrás que tuve gripe, pues sí que hubo ahí unos días que lo pasé bastante mal para grabar, porque tampoco había episodios enlatados y sí que mi voz no estaba igual. De hecho, todavía tengo bastantes problemas con la tos y tengo que parar muchas veces porque me sigue viniendo esa tos, pero bueno, ya la voz más o menos ha vuelto a lo que era en un principio. Después de estas 2 recomendaciones de calendario editorial y tener ese pequeño buffer, lo que hago cada día, yo grabo el episodio el día anterior y lo dejo programado. O sea, este episodio que estás escuchando hoy, viernes 15 de febrero, lo he grabado en realidad el día de San Valentín a las 3 de la tarde. Siempre por la mañana lo que hago es que sobre las 7, yo me levanto bastante pronto, me levanto sobre las 5 y hago trabajo para mis clientes, pero sobre las 7 siempre reservo un hueco, entre las 7 y las 8 de la mañana, reservo un hueco para preparar la escaleta del episodio del día siguiente. Luego, después de comer, sobre las 3 es cuando grabo, edito y programo el podcast. Entonces vamos a ver estos 3 pasos de grabar, editar y programar el podcast. Para grabar el podcast utilizo un software que es Audio Hijack. Es un software específico para Mac que lo que te permite es grabar de diversas fuentes de audio, tanto de micros como de sonidos del ordenador, incluso de aplicaciones del ordenador. Lo utilizo porque ya lo usaba para grabar videoconferencias cuando estoy con clientes y también para cuando grabo el otro podcast con César, el podcast de modo autónomo, en el que puedo grabarnos en distintas pistas y así es mucho más fácil luego la edición. Una vez que tengo el episodio grabado, que normalmente me suele llevar entre 10-12 minutos, no tardo mucho más, dependiendo del nivel de tos que tenga, lo que hago es pasar a la edición. Para editar uso Adobe Audition y lo uso simplemente por la comodidad de un programa que ya estoy acostumbrado, que lo he usado durante muchos años, también cuando estaba en la carrera, y porque estoy muy familiarizado con toda la suite de Adobe, entonces me es muy cómodo usar este programa para editar. Ya estoy acostumbrado, sí que puedo utilizar Audacity, incluso algún programa de edición de vídeo, pero bueno, ya me he acostumbrado, llevo muchos años trabajando con Audition y me es mucho más cómodo y mucho más rápido. Al final tienes que buscar la herramienta que a ti te sea más cómodo. Entonces, lo que hago es, para editar simplemente elimino alguna respiración más fuerte de la habitual que se me haya escapado. Intento quitar silencios, etcétera, que alarguen demasiado en exceso el podcast. Ya sabes que a mí me gusta que quede bastante comprimido, que la información que tengas sea útil y que no te lleve excesivamente mucho tiempo. Entonces, es normalmente la edición que suelo hacer. Simplemente meto la careta de la sintonía de entrada, la sintonía de salida y poco más. Una vez que acabo esa edición, lo que hago es meter toda la metainformación del archivo MP3, que va a ser el título, la descripción, el número de episodio, el nombre del podcast y el nombre del autor, ¿vale? Pues simplemente lo que hago es cambiar el número de episodio, el título y la descripción. El resto se mantiene constante, son campos que no varían. Y por último, guardo o exporto el archivo en un formato MP3 en mono a 80 kilobytes por segundo, porque así ocupa mucho menos, porque como es un episodio diario, de esta forma consigo que esté siempre por debajo de los 10 megas. Una vez que lo he guardado con Audition, lo que hago es abrirlo
con Audacity, que es otro programa de edición de sonido, y simplemente lo que hago es abrirlo y volverlo a guardar otra vez como MP3 a 80 kilobytes por segundo y también en formato mono. Hago como un reguardado o una recompresión, porque sí que es verdad que la compresión de Audacity es mucho más fuerte que la de Audition, y entonces si en un archivo normalmente un archivo MP3 cuando sale de Audition suele pesar en torno a los 15 megas para unos 10 minutos, 10-11 minutos de audio, cuando pasa por Audacity se queda en unos 5 o 6 megas, por lo tanto el espacio en el servidor también lo agradece. Eso sería en cuanto a la parte de edición de audio propiamente. Una vez que acabo de terminar el archivo de audio y ya lo tengo preparado, lo que hago es, a través de Sketch, el programa de diseño vectorial, lo que hago es hacer las carátulas del podcast. De hecho, tengo dos archivos de plantilla, una con las imágenes de miniaturas para la web, de hecho lo acabo exportando en un PNG a 2 colores, no tiene nada, y luego es otro con la imagen para los Open Graph tanto de Facebook como de Twitter y la carátula de YouTube. En realidad son dos imágenes por el distinto tamaño, unos a 1080 y otros son a un formato de Open Graph de Facebook y Twitter, pero también son PNG de 2 colores, por lo tanto genero 3 imágenes. La primera que sería la imagen de miniatura del post, y luego otras 2 iguales que son las que van a ir a Open Graph y la que va a ir a la carátula de YouTube, y me las reservo. Con esta imagen que acabo de exportar de Sketch para YouTube y el audio que ya he exportado de Audacity, lo que hago es entrar en Final Cut y generar un vídeo de este episodio para YouTube. Cojo la carátula que tiene las medidas para YouTube, cojo el MP3 que he cogido de Audacity y hago un archivo MP4 en resolución 1080 que luego subiré a YouTube. Eso en cuanto sería toda la parte de edición, tanto de audio, imagen como de vídeo. Por último, la última fase sería la de programación. Para lanzar este podcast lo que hice fue instalarlo o crearlo dentro de mi propia web. Entonces yo entro en mi WordPress, tengo un custom post type que es podcast, en el que tengo conectado un plugin que es Really Simple Podcasting. Lo que hago es creo una publicación, en este caso un nuevo podcast, donde escribo la escaleta del episodio, inserto la imagen de miniatura que hice con Sketch e inserto a través del plugin de Jaws las imágenes de Open Graph. Lógicamente ajusto todos los detalles de SEO, de SEO técnico para que vayan posicionando, vinculo el archivo MP3 que previamente he subido por FTP al servidor y simplemente lo que hago es programar esa publicación para las 5:05 del día siguiente. Por último, ya con esto ya sí que termino, simplemente tengo en mi unidad de Drive una unidad de equipo en la que tengo espacio ilimitado, donde guardo en una carpeta de audios el archivo MP3 por seguridad, pues si algún día pasa algo, pues tenerlos ahí todos guardados y protegidos, y en otra carpeta que se llama vídeos, pues guardo el MP4 de YouTube y le pongo el nombre que le he dado al título del episodio en WordPress. ¿Por qué? Porque yo tengo vinculado con Zapier toda la automatización de tareas. Entonces, cuando el podcast se publica al día siguiente a las 5:05 de la mañana, Zapier lo que hace es que una vez que detecta que el episodio se ha publicado es entrar en mi carpeta de Drive, buscar el vídeo que tiene el mismo nombre del episodio, coge ese vídeo y lo sube directamente a mi canal de YouTube y lo publica. Y luego va realizando cada cierto tiempo la publicación tanto en Facebook como en Twitter como en LinkedIn. Y ese sería todo el proceso de cómo realizo la grabación de este podcast cada día. Y es lo que ha hecho que durante 4 meses y medio haya cogido esta rutina, este hábito para poder grabar el podcast y poder llegar a hacer 100 episodios de Clics de Marketing Online. De todos modos, si tienes cualquier duda, ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes, por tu corazoncito verde en Spotify o por tu me gusta y comentario en iVoox. Que si lo dejas, me ayudarás a subir los rankings y harán que este podcast poco a poco lo escuche más gente. Y créeme que se nota porque cuando cualquiera de las plataformas de repente lo meten en algún grupo de usuarios como destacado, se ve el pico de las estadísticas y se ve que lo escucha más gente. Entonces sí que influye vuestras valoraciones en las escuchas del podcast. Así que una vez más os lo pido, si dejáis alguna valoración positiva os lo agradezco en el alma. Pero sobre todo daros las gracias por aguantarme durante estos 4 meses y medio y que espero que sean muchísimos más meses y por estar al otro lado escuchándome cada día. Así que sin más, nos escuchamos la próxima semana ya con nuevos clics de marketing online a partir ya del episodio 101. Hasta entonces, que tengáis feliz fin de semana.